A veces, la vida elige los escenarios más improbables para ajustar cuentas antiguas. Y cuando eso sucede, nadie está realmente preparado. No importa cuánto hayas seguido adelante, construido una nueva imagen o enterrado recuerdos incómodos. El pasado siempre sabe dónde encontrarte, y cuando se reencuentra casi siempre es de forma brutal. En aquella tarde soleada en Los Ángeles, en una lujosa concesionaria de autos de alta gama, algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Y lo que comenzó como una simple visita para comprar un regalo, terminó con revelaciones que nadie allí olvidaría jamás. Pero, ¿qué puede suceder cuando un hombre intenta impresionar a su nueva novia y sin querer se topa con el mayor error de su pasado? ¿Es posible enterrar ciertas decisiones como si nunca hubieran existido? La respuesta es simple: no. El pasado no desaparece solo porque pasaste la página. Y cuando decide tocar a tu puerta, no eliges el momento. Él elige. Y eso fue lo que le ocurrió a Tomás Rivera, un millonario del sector inmobiliario, justo en el instante en que puso un pie en esa tienda. Lo que él no sabía es que ella estaría allí, embarazada, y con los ojos llenos de todo lo que él había intentado olvidar. Tomás tenía 44 años y era conocido en todo el sur de California por sus desarrollos de alto nivel y su estilo de vida impecable. Llegó a la concesionaria acompañado de su novia, Emily, una influencer digital 16 años menor que él, con quien llevaba poco más de 5 meses. Ella quería un auto deportivo, algo que combinara con los videos que grababa para sus redes. Tomás solo deseaba complacerla, o al menos evitar otra de sus crisis dramáticas. Vestía su mejor blazer de lino, usaba gafas de sol caras y caminaba como quien cree poder controlar cualquier situación. Pero la vida tiene una forma curiosa de exponer vulnerabilidades, especialmente cuando vienen con un nombre y un rostro que juraste nunca volver a ver. Fue entonces cuando la vio. Mariana, su ex esposa, Namdesh, pie al otro lado del salón, con una carpeta en la mano y un leve abultamiento bajo el blazer de trabajo que delataba más que unos cuantos kilos de más. Ella estaba embarazada. Y no era una suposición, era obvio. Tomás sintió como si el mundo se desacelerara. No la veía desde hacía 7 meses, desde el día en que salió de casa diciendo que necesitaba espacio. Jamás imaginó que ella estaría allí, y mucho menos trabajando como vendedora. Mariana lo miró fijamente por unos segundos. Aquellos ojos, antes dulces, ahora iban acompañados de un muro de silencio y orgullo. Lo que debía ser solo una compra estaba a punto de convertirse en un ajuste de cuentas. Emily, ajena a la tensión que comenzaba a formarse, giraba alrededor de un auto deportivo negro como si estuviera grabando un comercial. Sus tacones golpeaban el piso con un ritmo ensayado y su voz sonaba demasiado dulce. «Amor, mira este. Imagina que llegamos con él a Malibú. Sería icónico». Tomás forzó una sonrisa. Su cuerpo estaba allí, pero su mente ya había retrocedido meses en el tiempo, reviviendo la última discusión con Mariana. El sonido de su voz, acusándolo de haber abandonado el matrimonio, aún resonaba en su cabeza. Ahora, todo parecía volver con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. Mariana se acercó a ellos con una postura firme, manteniendo una mirada profesional, pero sin ocultar por completo el impacto de verlo allí. Sostenía la tablet de registro como si fuera un escudo. «Buenas tardes. Bienvenidos a Platinum Motors. ¿Puedo ayudarles en algo?» Tomás tardó unos segundos en responder. Emily, siempre atenta a la atención de los demás, notó el desconcierto y sostuvo el brazo de su novio, como si estuviera marcando territorio. «Sí, queremos ver el nuevo Porsche Taycan Turbo. Es nuestro aniversario y él quiere sorprenderme con un regalo especial», dijo ella, con una sonrisa que parecía más un desafío.
Mariana asintió levemente y se volvió para guiarlos hacia el auto. Thomas caminaba detrás, en silencio, tratando de no mirar directamente su vientre. Pero era imposible. La curva de su abdomen, aunque discreta, era como un faro. Lo que él veía allí no era solo un cuerpo en transformación, era un recordatorio vivo de lo que había dejado atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, su silencio no era arrogancia, era miedo. Miedo a lo que ese niño podría representar, miedo a lo que decía sobre él mismo, y, quizás, miedo a ya no ser el hombre que fingía ser. En el centro del salón, Mariana inició la presentación del auto como si ellos fueran solo otro par de clientes, pero cada frase suya estaba cargada de capas de emoción contenida. Este modelo tiene una autonomía de más de 400 kilómetros y acelera de 0 a 100 en 3 segundos. Perfecto para quienes disfrutan ir rápido, sin mirar demasiado atrás. Thomas captó la indirecta. Emily, distraída con el tablero multimedia, no lo hizo. Pero él sí, y sintió el golpe. Quedó evidente que Mariana sabía exactamente lo que hacía, y con razón. Después de todo, ella estaba allí trabajando, reconstruyendo su propia vida. Él solo estaba intentando encubrir el desastre que había dejado. Thomas no podía apartar la mirada del vientre de Mariana. El cálculo era simple y devastador. Si ella estaba tan avanzada, el bebé probablemente había sido concebido poco antes de la separación, es decir, era suyo. Y con ello, la fachada que tanto se esforzaba en mantener comenzó a desmoronarse desde adentro. Emily hablaba de asientos de cuero rojo, pero él solo podía pensar en cómo había abandonado a aquella mujer sin siquiera mirar atrás. Pensó en lo fuerte que parecía Mariana ahora, diferente de la mujer que dejó sentada en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas y un ok ahogado en la garganta. «Pueden sentarse. Voy a buscar el catálogo de personalización», dijo Mariana, alejándose, y Thomas sintió un nudo en el estómago que no supo nombrar. Emily seguía parloteando sobre colores, selfies e historias, pero él ya no podía mantener la fachada. Cuando Mariana regresó, algo había cambiado. Su mirada ya no era puramente profesional. Había en ella una especie de desafío silencioso. «Tenemos el acabado en rojo rubí, como mencionaste, pero también contamos con el grafito, que es más discreto y, según nuestros clientes, más duradero. Es ideal para quienes prefieren no llamar la atención innecesariamente». La tensión flotaba en el aire como humo denso. Emily rió, sin entender la provocación. A mí me gusta llamarla atención. Forma parte de mi trabajo». Y miró a Thomas, esperando su apoyo. Él simplemente asintió, sin entusiasmo. Su actitud ya no era la misma. No quedaba la firmeza ni la arrogancia de unos minutos antes. Había un vacío que ni los autos más caros podían llenar. Mariana, por su parte, parecía tener cada vez más control. Era como si, finalmente, hubiera recuperado algo que él le había arrebatado, su dignidad, y no estaba dispuesta a devolverla fácilmente. «Necesito confirmar con mi supervisor si tenemos este modelo para entrega inmediata. Denme solo un instante». Mariana se volvió nuevamente, pero antes de irse lanzó una última mirada a Thomas. No había enojo allí, solo algo más fuerte, decepción, y eso fue más difícil de enfrentar que cualquier grito o acusación. Thomas bajó la mirada. Emily jugueteaba con el celular, distraída, quizá pensando que todo estaba yendo según lo esperado. Pero nada allí era lo que parecía. Esa concesionaria de lujo, con su suelo pulido y autos relucientes, se había transformado en un escenario de ajustes de cuentas, y Thomas sabía, el acto final aún estaba por llegar. Unos minutos más tarde, Mariana regresó, sosteniendo una ficha técnica del vehículo.
Su respiración estaba ligeramente alterada, pero su rostro permanecía sereno. Podemos hacer el pedido hoy mismo, con un 20% de entrada. El auto llega en, como máximo, 15 días. Emily sonrió satisfecha y miró a Thomas, esperando que él tomara una decisión. Pero él dudó. Era como si el peso de lo que tenía delante le impidiera continuar fingiendo. Mariana lo notó, y entonces, como quien pone la verdad sobre la mesa de una vez, añadió: «Por cierto, antes de que se me olvide, Thomas, sabes que este auto tiene suficiente espacio para una silla de seguridad, ¿verdad?». La frase cayó como una bomba. Los ojos de Emily se abrieron en señal de confusión. «¿Silla de seguridad?», preguntó, mirando a Mariana, quien mantuvo su expresión firme. Thomas se quedó sin palabras. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier sirena. Emily se volvió hacia él, esperando una explicación. «¿De qué está hablando?». Su rostro se palideció. Quiso negar, inventar una excusa, huir, pero no había salida. Mariana no dijo nada más. Simplemente lo miró, dejando que el peso de la verdad se instalara ante ambos. Entonces Emily dio un paso atrás. Con el cuerpo rígido y una mirada furiosa dijo: «¿Vas a ser padre? ¿Eso es todo?». Thomas intentó responder, pero las palabras no salían. Sentía como si todo lo que había construido se estuviera derrumbando, justo allí, en medio de ese salón costoso y silencioso. Emily soltó una risa amarga y se acercó un poco a Mariana. «Tú hiciste esto a propósito, ¿no?». Mariana cruzó los brazos. «Solo dije la verdad. Si te molesta, tal vez deberías hablar con él, no conmigo». Thomas levantó la mano intentando calmar la situación, pero ya era demasiado tarde. Emily se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «Me has engañado todo el tiempo. Y lo peor, hasta te has mentido a ti mismo». El ambiente había cambiado por completo. Las miradas de los empleados, antes discretas, ahora eran inevitables. Emily agarró su bolso con ira y, sin decir ni una palabra más, se dirigió hacia la salida. El sonido de sus tacones retumbaba en el salón como una despedida definitiva. Thomas se quedó inmóvil, sin saber si debía seguirla o quedarse allí. Mariana entonces se volvió hacia él con la voz baja pero llena de firmeza. «Ahora ya no. Tienes a dónde correr, Thomas. Hiciste tus elecciones y ellas han venido a encontrarte». Él respiró hondo. Por primera vez sintió que debía dejar de huir y enfrentar lo que, de hecho, había dejado atrás. Thomas se acercó a uno de los bancos cercanos a la vitrina de la concesionaria y se sentó con las manos en el rostro. Todo parecía un borrón. Emily yéndose, Mariana firme como una roca y ese vientre, la prueba viviente de todo lo que eligió ignorar. Mariana se acercó despacio, sin intención de provocar. Había cansancio en sus ojos, pero también una fuerza que él no recordaba haber visto en ella. «No necesito que asumas nada ahora», dijo con calma, «pero necesitabas saberlo, porque este bebé va a nacer, con o sin ti». Thomas levantó la cabeza lentamente con los ojos llorosos. Era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba algo tan verdadero. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con la voz entrecortada. Mariana cruzó los brazos y miró por la ventana, hacia el cielo, despejado de los ángeles. «Porque estabas demasiado ocupado mostrando al mundo que ya habías seguido adelante. Yo no quería ser parte de tu espectáculo». La frase quedó suspendida en el aire por varios segundos. Thomas bajó la mirada. Sabía que se merecía cada palabra. Mariana continuó: «Y yo también necesitaba demostrarme a mí misma, mostrar que podía salir adelante sin depender de ti. Y lo estoy logrando». Él la miró con genuina admiración.
Por primera vez desde el divorcio, no veía a una mujer herida, veía a una mujer fuerte. El gerente de la tienda se acercó discretamente y preguntó si necesitaban algo. Mariana le agradeció con una sonrisa contenida y pidió solo unos minutos. Thomas notó que ella seguía manteniendo su dignidad, incluso después de todo. ¿Todavía vives en la misma casa?, preguntó, sin saber exactamente por qué. No, me mudé a un apartamento más pequeño en Westlake. Vendí todo lo que era superfluo. Hoy vivo solo con lo esencial y estoy más en paz así. Thomas asintió en silencio. Eso lo impactó más que cualquier discurso. Él, rodeado de autos lujosos y fiestas vacías, y ella, viviendo solo con lo esencial. Mariana miró el reloj en su muñeca. Necesito volver al trabajo. Tengo otro cliente en breve. Thomas se levantó, aún aturdido. ¿Puedo llevarte a casa hoy?, preguntó, como si pidiera algo mucho más profundo. Mariana dudó por un instante. No hoy. La respuesta fue dicha con delicadeza, pero con firmeza. Pero te aviso cuando sea el momento adecuado. Él lo entendió y por primera vez aceptó escuchar un no sin intentar cambiarlo. Mariana volvió a su mesa, ajustando la carpeta con los datos del auto, como si estuviera cerrando otro día común. Pero para Thomas, nada de ese día había sido común. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba despertando. El camino de regreso a casa fue silencioso. Thomas conducía despacio por las calles de Los Ángeles, ignorando las notificaciones del celular que vibraban en el asiento del acompañante. Emily había dejado 3 mensajes, todos largos, todos llenos de ira. Pero en ese momento, él no quería responder. No es que estuviera huyendo, sino porque, por primera vez, estaba tratando de entender quién era más allá de las apariencias. Se detuvo frente al edificio moderno donde vivía, pero no salió del coche. Se quedó allí, con las manos en el volante, mirando su propio reflejo en el retrovisor. Ese hombre bien vestido, con un ático y autos deportivos, parecía alguien que él mismo había inventado. Subió a su apartamento y todo parecía más frío de lo normal. El silencio dentro era ensordecedor. Abrió una botella de vino caro, pero su sabor le pareció amargo. Se sentó en el balcón y miró al horizonte, como esperando que alguna respuesta llegara desde el cielo. La imagen de Mariana no se apartaba de su mente. La forma en que hablaba, el tono sereno, la fuerza detrás de esa calma. Y por supuesto, el bebé, su hijo. Thomas respiró hondo, sintiendo el peso de cada elección que había hecho en los últimos meses. No había forma de retroceder, pero quizás aún existía una manera de hacer las cosas diferente a partir de ese momento. Más tarde esa noche, tomó su celular y escribió un mensaje corto. Si me permites, quiero estar presente. No sé cómo ni por dónde empezar, pero quiero intentarlo. El mensaje quedó allí, escrito, sin enviarse durante algunos minutos. No quería parecer débil ni invasivo, solo quería ser sincero. Y entonces, finalmente, presionó enviar. Dejó el celular sobre la mesa y se dirigió al dormitorio. Por primera vez en meses, durmió sin poner el despertador. Durmió con la cabeza llena, pero el corazón un poco menos entumecido. Algo dentro de él había cambiado. Aún no era redención, pero era el comienzo. A la mañana siguiente, Mariana leyó el mensaje mientras tomaba café, sola en su pequeña cocina. El sol entraba por la ventana y ella acariciaba distraídamente su vientre mientras sentía los primeros movimientos del bebé. No, respondió de inmediato. Cogió su bolso, se arregló para ir al trabajo y antes de salir, escribió simplemente: la presencia comienza con constancia. A ver qué pasa. Thomas leyó eso mientras estaba sentado en un banco de un parque, aún dudando si debía insistir.
Pero el tono de ella, firme, directo y sin amargura, era todo lo que necesitaba. Una invitación, aunque cautelosa. Y tal vez eso era lo que más necesitaba en ese momento. Ser probado. No para demostrarle nada a ella, sino para demostrar a sí mismo que aún podía ser un hombre decente. En los días que siguieron, Thomas trató de cambiar su rutina. Empezó a ir a la concesionaria de vez en cuando, diciendo que quería ajustar los detalles del auto, pero en realidad era solo para verla. Nunca se quedaba mucho tiempo, solo lo suficiente para demostrar que estaba allí. Mariana al principio mantenía cierta distancia. Era cordial pero contenida. Había en sus ojos algo que decía: no me decepciones de nuevo. Y él lo entendía. Por eso no forzaba nada. Solo se presentaba, intercambiaba una palabra amable y seguía su camino. Poco a poco, Mariana empezó a bajar la guardia. Nada explícito, pero ahora respondía con una sonrisa breve, a veces con una pregunta rápida. Pequeños gestos, pero que para él valían más que cualquier discurso. Un miércoles, después del trabajo, ella aceptó tomar un café con él en la panadería de la esquina. Se sentaron en una mesa apartada, sin prisa, como dos conocidos que tratan de reaprender a conversar. ¿Todavía te gusta el café con leche y el pan de queso?, preguntó él. Sigo gustándome, pero ahora sin lactosa, respondió ella con una media sonrisa. Hablaron del bebé, de nombres posibles, del control prenatal. Thomas escuchaba como si absorbiera cada detalle. Mariana observaba aún con cierto cuidado, pero ya sin la rigidez inicial. En determinado momento, él preguntó: ¿crees que algún día me perdonarás? Ella no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de té y luego dijo: creo que eso no es lo más importante ahora. Lo que importa es lo que hagas de aquí en adelante. Eso conmovió a Thomas más de lo que esperaba. Siempre había sido el tipo de hombre que resolvía todo con dinero o palabras bien escogidas. Pero allí, frente a Mariana, ninguna de esas armas funcionaba. Tendría que construir todo desde cero. Como alguien que ha perdido la confianza y quiere recuperarla, no con promesas, sino con presencia. La semana siguiente, cuando Mariana tuvo un pequeño susto por un mareo en el trabajo, fue Thomas quien se presentó en la clínica para recogerla. Canceló reuniones, apagó su celular y se quedó con ella en el hospital hasta que la médica confirmó que todo estaba bien. Mariana no dijo nada, pero por primera vez sostuvo su mano con firmeza, sin culpa, sin enojo, solo como quien dice: gracias por estar aquí. Fue en ese día cuando Thomas entendió lo que realmente significaba recomenzar. No se trataba de redimirse públicamente o deshacer los errores del pasado. Era estar presente incluso cuando nadie te observa, de escuchar sin tratar de controlar y de comprender que el amor, cuando es real, exige tiempo, humildad y esfuerzo. Cuando la dejó en su casa, ella se volvió antes de entrar y dijo: la consulta del mes que viene es el día 10 a las 9 a.m. Thomas simplemente asintió, con una leve sonrisa. Para él, esa frase era una invitación, una oportunidad, un peldaño en la larga escalera que aún tenía que subir. Y él estaba dispuesto. Por primera vez, quería subir cada peldaño con sus propios pies. Llegó el día 10 y, diferente a todas las veces anteriores, Thomas se despertó antes del despertador. Se puso una camisa sencilla, cambió el auto lujoso por uno más discreto y se detuvo en una panadería para llevarle el pan favorito de Mariana, ese con semillas que le recordaba las mañanas de domingo cuando aún estaban casados. Estaba nervioso, pero decidido. Llegó al consultorio antes que ella y esperó afuera, con las manos en el bolsillo y el corazón acelerado. Cuando apareció Mariana con el vientre aún más pronunciado y el rostro sereno, él sonrió sin decir palabra.
Ella le devolvió la sonrisa con una mirada que mezclaba sorpresa y reconocimiento. «Realmente viniste». Y allí estaba la constancia que ella había pedido. Durante la consulta, Thomas se quedó a su lado todo el tiempo. Prestó atención a cada palabra de la médica, sostuvo su mano durante el ultrasonido y sonrió cuando el sonido del latido del bebé llenó la sala. Era real. La vida creciendo justo allí, ante ellos. Y esta vez, él estaba presente para verlo. Mariana lo miró mientras limpiaba el gel de su vientre y por un momento ambos compartieron una silenciosa complicidad de quienes han vivido mucho juntos. No era un reencuentro romántico, todavía no, pero había afecto, respeto y tal vez, con el tiempo, algo más. Después de la consulta, fueron a almorzar a un restaurante tranquilo, lejos de los reflectores y del ruido de la ciudad. Conversaron sobre cosas simples. La reforma en la habitación del bebé, los desafíos del trabajo, el cansancio del final del embarazo. Thomas escuchaba con genuina atención. Mariana parecía más ligera y Thomas más humano. Ya no era el hombre de los autos importados y fiestas con champán. Ahora era el hombre que prestaba atención, que recordaba el nombre de la médica, el sabor del jugo natural y la marca de la crema que ella usaba en su vientre. Pequeñas cosas, pero que lo decían todo. Al dejarla en su casa, Mariana se volvió antes de entrar al edificio y dijo: «Thomas, gracias por hoy». Él no respondió de inmediato. Simplemente la observó por unos segundos y luego dijo: «Gracias por dejarme intentarlo». Ella sonrió, le tocó ligeramente el hombro y entró. Thomas se quedó parado un rato, observando cómo se cerraba la puerta, y en ese momento comprendió que reconstruir no era un gesto grandioso, era la suma de pequeños gestos, día tras día, y él estaba dispuesto a continuar. No por culpa, sino porque, al fin, sabía lo que realmente importaba. Unas semanas después, Mariana entró en trabajo de parto en medio de la madrugada. Llamó a Thomas sin pensarlo 2 veces. Él atendió en el primer timbre y llegó en menos de 20 minutos, sin aliento, aún en pantuflas y sudadera. La acompañó cuidadosamente hasta el hospital, sosteniendo su mano todo el tiempo. Durante el parto, se quedó a su lado, respirando al unísono, alentándola sin decir una palabra fuera de lugar. Cuando el llanto del bebé resonó en la sala, ambos se miraron. Había lágrimas en los ojos de Thomas. Sostuvo a su hija en brazos con una delicadeza que nadie hubiera imaginado en él. «Hola, pequeña», susurró como si fuera una oración. En los días siguientes, él estuvo allí. Compró los pañales adecuados, aprendió a sostener el biberón, memorizó el número del pediatra. Y lo más importante, no huyó. Mariana, exhausta pero en paz, empezó a compartir con él no solo los cuidados, sino también los silencios. Y fue en esos silencios donde más se entendieron. No hablaron de reconciliación, aún no, pero algo entre ellos florecía, no una repetición de lo que fueron, sino una nueva construcción, con más madurez, más verdad. Era como si estuvieran descubriendo una nueva forma de amar, más paciente, más consciente, y ahora con un motivo real para quedarse. En una tarde cualquiera, mientras sostenía a la bebé dormida en sus brazos, Thomas miró por la ventana del pequeño apartamento y pensó en lo mucho que había cambiado todo. El hombre que solía ser ya no tenía sentido. No extrañaba las cenas caras ni los brindis vacíos. Extrañaba momentos como ese, simples, silenciosos, llenos de verdad. Mariana se acercó y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta, porque a veces la mayor superación en la vida no es ganar una batalla externa, es reencontrarte a ti mismo y tener el coraje de quedarte. Frase del día: en ocasiones, la vida solo comienza de verdad después de que todo se derrumba.
porque es en las ruinas donde encontramos lo que realmente importa. Y si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para que sigamos contando historias como esta.